porque gracias a esa siembra, y la palabra dice que comprará sin dinero. Ahí tenemos el carro, hablamos con el dueño, todavía no le hemos pagado y nos entregaron la llave del carro. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Y yo quiero darle gracias a Dios porque de verdad estábamos necesitando eso. Y papá, te honro, te bendigo. Mi papá es una bendición. Mi papá desde que Cristo entró a su vida, Dios lo ha transformado tremendamente. Y papá, yo te quiero bendecir y yo te quiero honrar. Y vamos por más, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, papá. Y quiero que lea esta palabra, porque esta palabra me la da para usted, para que usted entienda algo. Salmo 133. Este no es el tema, pero vamos a hablar de esta palabra. Acompáñame ahí el Salmo 133, por favor. Versículo 1. Y ya vamos a empezar en la palabra. Dice lo siguiente: mirad cuán bueno, Salmo 133, 1. Amén. Dice: mirad pues cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero que levante sus manos, porque cada cosa que Dios nos da siempre debe venir acompañada de una palabra. Y la palabra que Dios me daba cuando recibimos este carro estaba allí en el Salmo 133, y la palabra profética, levante sus manos, reciba esto que yo quiero soltar sobre su vida, es la bendición que viene sobre la cabeza, es la bendición que se riega por todo el cuerpo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la bendición que Dios dé a tu cabeza, a tu autoridad espiritual, es la bendición que tú también vas a tener, y es la bendición que tú también vas a gozar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta hora? Dele fuerte ese aplauso, iglesia. Quiero que vayamos ahora sí a la palabra de hoy, al mensaje de hoy. Bendecir a las personas que nos visitan por primera vez. Dios le bendiga, mujer. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. La palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 3, acompáñenme, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Ya lo tiene. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, diga conmigo, vuestro ánimo, más fuerte, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Dios, que tú impartas de un ánimo pronto a cada corazón, Señor. Desde ya reprendemos y echamos fuera toda voz de desaliento, todo desánimo en el corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Tú traes ánimo pronto a cada vida, Dios. Tu palabra, Señor Jesús, produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y te damos a ti toda la alabanza, y el pueblo de Dios dice amén. Si hay algo que necesitamos en nuestro día a día, es el ánimo. Necesitamos ánimo para trabajar, necesitamos ánimo para formar a nuestros hijos, necesitamos ánimo para el matrimonio, necesitamos ánimo para buscar del Señor, necesitamos ánimo para estudiar, necesitamos ánimo para salir adelante. La palabra en Hebreos 12, versículo 3, que es la palabra que acabamos de leer, nos dice que consideremos a nuestro Señor Jesús como fuente de ánimo. Que consideremos al Señor Jesús, que sufrió, dice la palabra del Señor, tanta contradicción de pecadores contra sí mismos, y fue hallado fiel, y cumplió la meta, y cumplió la tarea. La palabra en hebreo nos dice: miren a Jesús, que a pesar de todo lo que sufrió, todo lo que vivió, nunca desmayó. Y de la misma manera que Él no desmayó, dice la palabra, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
El ánimo es importante en la vida espiritual. El ánimo es importante para todas las cosas. El libro de Proverbios dice que el hombre de ánimo fuerte soportará la enfermedad. ¿Qué nos está diciendo el proverbista? Que una persona puede estar enfrentándose a una enfermedad terminal, que una persona puede estar enfrentándose a una enfermedad muy difícil, pero si tiene ánimo puede llegar a vencerla. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Así de poderoso es el ánimo. ¿Y quién es la fuente del ánimo? Pues evidentemente el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué muchas veces viene desánimo a nuestras vidas? Yo te voy a dar en esta mañana 4 causas. La primera, número 1, hay desánimo cuando nos alejamos de la cruz del Calvario. Es la primera fuente. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, 23 al 26. Allí hay una palabra poderosa. Dice el versículo 23, allí con tu Biblia. Si no tienes Biblia, hazte al lado de un cristiano que te la comparta. Dice la palabra en Mateo 16, 23, dice lo siguiente: pero él volviéndose dijo a Pedro, está hablando del Señor Jesús. Mire las palabras que Jesús le dice a Pedro. Qué tremendo que el Señor en algún momento nos diga esas palabras a nosotros. Si ya lo tiene, dígalo fuerte. Mire lo que le dice. Pero él, volviendo a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Wow, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿quién? Dígalo fuerte. De los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, mire, preste atención a este versículo 26, que aquí viene también otra palabra poderosa. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? ¿De qué te vale ganar muchas cosas? ¿De qué te vale, entre comillas, ser éxito en los negocios, ser exitoso en lo empresarial, ser exitoso en lo profesional? Porque se puede llegar a ser exitoso en la profesión, en la empresa, en los negocios sin Dios. Pero Jesús nos está diciendo: ¿de qué te vale ganarte muchas cosas si por ganarte esas cosas que son terrenales terminas perdiendo tu alma? Aló. Y dice el Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice el verso 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: Dios te va a pagar. Dígaselo: conforme a tus obras. Conforme a tus obras Dios te pagará, Dios te recompensará. Dice: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Por qué viene desánimo? Allí lo dice el Señor Jesús. Jesús está anunciando su muerte, está reunido con sus discípulos, y aparece el discípulo emocionalista. En cada iglesia hay discípulos emocionalistas. Son esos discípulos que reciben la palabra con gozo. Son esas personas que dicen: Señor, seré fiel hasta la muerte, y a los 15 minutos ya están pecando y están apartados de Dios. Pero yo sé que aquí ninguno hay así. Y estaba allí el Señor hablando con sus discípulos, y Pedro le dice: Señor, yo voy a impedir que vengan y te prendan. Yo voy a impedir que tú vayas a la cruz del Calvario. Y ahí, en ese momento, Jesús le da una palabra de revelación y una palabra de exhortación, y le dice: quítate de mí, Satanás. Wow.
¿Usted se imagina que el pastor de una iglesia, usted vaya a hablar, a pedirle consejería y que su pastor le diga: quítese de mí, Satanás? Yo creo que no volvería nunca a la iglesia. Esa era la manera en que Jesús hablaba a veces. Y dice la palabra: porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe cuándo viene y cuando el desánimo se vuelve más fuerte en nuestras vidas? Es un indicador de que nos hemos alejado de la cruz del Calvario, que hemos dejado de poner nuestra mirada en Jesús. Uno puede llegar a tener desánimo, porque todos sin excepción, por las situaciones que pasan en el día a día, podemos llegar a tener desánimo, pero no puedes quedarte conviviendo con él. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando ya el desánimo se convierte en algo crónico, en algo largo, en algo extensivo, eso me está marcando y me está diciendo que me he alejado, número uno, de la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesús en el versículo 14 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si tú quieres ser alguien que tiene comunión con Dios, ¿cuántos quieren eso? Digan amén. Si tú quieres ser alguien que sirva a Dios, ¿cuántos dicen amén? Si tú quieres ser alguien que siga a Jesús, dice la palabra, dice el mismo Jesús: niégate a ti mismo, a ti misma, y toma tu cruz. ¿Por qué necesitamos estar cerca a la cruz? Porque cuando estamos cerca a la cruz, Diana, estamos cerca a la cruz, y cuando viene ese desánimo en nuestras vidas, automáticamente lo trasladamos y lo clavamos en la cruz del Calvario. Pero en el momento que nos alejamos de la cruz, Edwin, nos alejamos de la cruz y viene el desánimo, no tenemos dónde desembocar la frustración, el desánimo y la tristeza. María Cristina, ¿cómo la ve? Por eso necesitamos estar pegados todos los días en la cruz del Calvario. Todos los días tomar nuestra cruz. De esa manera podemos canalizar el desánimo que viene del mundo, que viene del pecado, que viene de la carne, que viene del diablo. Lo puedes poner allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué viene el desánimo? Y tiene que ver allí con el versículo que acabamos de leer, Mateo 16, 23. ¿Por qué no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en las cosas terrenales? No entendemos que nuestra estancia en esta tierra, Mercedes, es temporal, que solamente somos peregrinos de paso en un mundo que está depravado, que está vacío, que está dañado, pero que nuestra verdadera ciudadanía es celestial, es eterna. Y mira lo que dice Hebreos 12:2, léalo bien fuerte, búsquelo allí, el libro de Hebreos también, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2 dice, si ya lo tiene, diga amén. Y yo quiero que leamos este versículo fuerte. Dice la palabra, Hebreos 12, versículo 2: puestos los ojos en ¿quién? ¿En quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa eso? Que tu vida espiritual, un principio clave para evitar el desánimo, es que siempre coloques tus ojos y tu mirada ¿en quién? En Jesús. El problema es que, como siempre, vuelvo y repito, nos alejamos de la cruz, número uno, y número dos, dejamos de poner nuestra mirada en Jesús. Por eso nos convertimos en acumuladores de desánimo, porque hay diferentes fuentes de desánimo. Luz Karime, siempre va a venir, todos los días van a venir gigantes para tratar de desanimarte en la labor que haces, en el trabajo que realizas. Pero si tú estás cerca a la cruz, pero si tú pones tus ojos en Jesús, que a pesar del padecimiento que tú puedas estar viviendo, tienes tu mirada en Jesús, no habrá lugar en tu corazón para el desánimo. ¿Cuál es otra fuente del desánimo? Mire,
Otra fuente de desánimo es que hay desánimo cuando dejamos de tener comunión con Dios. Sabes que cuando tu lenguaje comienza a ser muy quejambroso, cuando tu lenguaje comienza a ser un lenguaje negativo, lo que está indicando, lo que yo puedo percibir en algunas personas es que les falta tener comunión con Dios. Generalmente cuando junto con mi esposa recibimos consejerías o hacemos visitas y atendemos a la grey, atendemos a la congregación para escuchar sus problemas, servirles y ayudarles en sus problemas a través de la palabra y a través del ministerio que Dios nos ha confiado, la primera pregunta que siempre suelo hacer, primero escuchamos, Ilsa, escuchamos qué sucede, y la gente allí se riega 1 hora. Pero espéreme, pastor, me voy a regar 2 horas. Pero espéreme, pastor, que me falta la ñapa, 3 horas. Y uno allí escuche. Pero espere, pastor, 4 horas, la 4ª hora y ya no más, ya lo desocupo, pastor. Y después de 4 horas de vaciar, de decir, de expresar, eso está bien. Yo hago la siguiente pregunta y le digo, ¿cómo está tu devocional? ¿Me podrías presentar tu cuaderno devocional? ¿Y sabe qué me dice la gente? Pastor, ¿devocional? ¿Cuaderno? ¿Cómo se hace eso? ¿Biblia? ¿Cómo esperan, Antonio? ¿Cómo esperan no estar desanimados si no tienen vida de oración? Si no tienen vida de la palabra. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Si nosotros, alguien una vez dijo, si tú pasaras más tiempo orando, ya no tendrías tiempo de estar quejando. El problema es que pasamos, Elizabeth, mucho tiempo quejándonos a veces, mucho tiempo quejándonos, lamentándonos, en vez de utilizar ese tiempo en orar y presentar, como dice Filipenses, en toda oración, en toda súplica, con acción de gracia, nuestras situaciones al Señor. Intenta oración, intenta poner tu mirada en Jesús, intenta estar cerca a la cruz del Calvario. Mire, hay desánimo cuando dejamos de escuchar las palabras de Cristo. Recuerde que hace 8 días el Señor nos hablaba acerca del tipo de voces que tú escuchas, de cómo necesitamos ignorar las voces de los gigantes que quieren venir a aplastar nuestra fe, que quieren venir a dañar nuestro corazón. Y a veces le prestamos nuestros oídos a escuchar mensajes y palabras que para nada edifican, en vez de pasar tiempo escuchando las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús siempre traerán ánimo a tu vida. Las palabras de Jesús siempre traerán ánimo a tu corazón, independientemente cuál sea la situación que estés viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Juan capítulo 15, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Yo quiero que usted le preste mucha atención, porque hay una palabra profética que Dios me dio para ti en esta mañana a través de esta escritura. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire lo que dice el versículo 4 de San Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire, la gente que no da fruto, tarde o temprano, más temprano que tarde, será quitada. Pero aquí viene la palabra profética, y es que gente que da fruto, Dios la limpia para que dé más fruto en el nombre de Jesús. Y levanta tus manos, porque voy a desatar esta palabra. Yo declaro que viene tiempo, gente que había estado sintiéndose como podada, pero viene el tiempo, dice el Señor,
donde yo te estoy limpiando, donde yo te estoy purificando, donde yo estoy quitando cosas en tu vida. Levante sus manos y reciba. Dios está hablando en esta hora y te dice: hay cosas en tu vida que yo estoy quitando, que yo estoy arrancando. No luches con eso. Son cosas que tú no necesitas, porque el Espíritu Santo de Dios te está limpiando. El Espíritu Santo está quitando lo que no necesitas. Hay personas que no necesitas, hay relaciones que no necesitas, hay actividades que no necesitas, porque de esa manera te voy a llevar a que tengas más fruto, más fruto. Yo profetizo sobre tu vida de que Dios te va a levantar para que des más fruto en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Dios nos limpia para que llevemos más fruto. Dios te purifica para que llevemos más fruto. Pero qué importante es que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Porque dice la palabra: alejado de Dios nada podemos hacer. Tú lo puedes intentar, sé que lo has intentado muchas veces en tus fuerzas y has fracasado. Pero como dice la palabra en Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Por eso viene desánimo en nuestras vidas muchas veces. Yo creo que Dios nos está limpiando para que demos aún más fruto y ese fruto glorifique el nombre de Jesucristo. Mire, Mateo 9, acompáñenme allí por favor. Quiero replicar y que leamos 3 historias en donde Jesús entregó ánimo. Porque quizás en esta mañana, si algo necesitas, es ánimo de parte del Señor. Y qué mejor que sea el mismo Jesús quien te dé esas palabras de ánimo. Qué mejor que sea el mismo Jesús que te dé esas palabras de aliento. Y la primera persona, el primer caso está allí en Mateo 9, versículo 1 al 8. Mateo 9, versículo 1 al 8 dice lo siguiente: es cuando Jesús sana un paralítico. Entonces, Mateo 9:1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Qué le trajeron? Tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. ¿Qué fue lo que le dijo? Ten ánimo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, es que hay gente que es cizañosa ahí en el corazón, allí maquina, bota veneno, chisme, bochinche, corrinche. Eso le pasaba al Señor Jesús. Y dice la palabra que, pues para que sepáis, verso 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó él y fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Sabes? Ya te expliqué el porqué de algunas fuentes de desánimo, para que tú las puedas revisar en tu corazón, en tu interior, y despojarte de eso. Pero quiero ahorita hablarte de algunos elementos de por qué debemos tener ánimo. Algunos factores que te van a motivar en el día a día. A mí me motivan. Cuando yo voy a la palabra y yo entiendo esto. Hay gente que dice: pastor, los que me conocen, usted es una maquinita. Yo no me canso, hermano, yo no me canso. Yo no me canso, ¿por qué? Porque amo servirle al Señor. Tengo que, mis papás: hijo, descansa. Pero es que yo no me canso. O sea, yo no sé si usted me entiende cuando usted está haciendo algo que le apasiona. A mí me encanta ir a orar por la gente. A mí me encanta que Dios me dé los secretos escondidos de su corazón y plasmarlos en el corazón de la gente. A mí me encanta adorar a Dios, hermano. A mí me encanta buscar, para mí buscar a Dios en la madrugada es un deleite, hermano. Y así lo voy a hacer hasta que Cristo venga, o hasta que el Señor me llame a su presencia. Y una de las cosas que me motiva
que si usted la entiende hoy en esta mañana, te va a motivar a ti también. Es número uno. ¿Por qué debemos tener ánimo? Debemos tener ánimo porque tus pecados han sido perdonados. ¿Sabe? A mí me motiva eso. A mí me motiva el haber recibido perdón del Señor. Porque como dice la palabra, si en Cristo estaba podrido en delitos y en pecados, estaba con sentencia de muerte eterna. Pero cuando alguien me compartió de Jesucristo, cuando pude conocer del Señor en una iglesia, cuando pude ser discipulado por el Espíritu Santo, no hay mejor cosa. El recibir perdón de nuestros pecados debe ser un motivo de tener ánimo, no es poca cosa. Mire, yo quiero preguntar, Antonio, ¿alguna vez tú has tenido alguna deuda grande? Todos hemos tenido deudas. ¿La has tenido, Antonio? Una deuda grande que usted dice, Señor, esto es un gigante. Bien, ¿usted ha tenido alguna vez alguna deuda grande o quizás la tiene? Usted dice cada mes, Padre, glorifícate. Mire, así como una deuda grande, y esas deudas que nosotros miramos y decimos, Señor, esto parece que fuera impagable. Pues déjeme decirle algo. La deuda que usted tenía con Dios cuando estaba apartado del Señor era impagable. ¿Cuántos aquí tienen una deuda? Levánteme la mano. ¿Y qué sentirías tú, Natalia, si yo te digo, Natalia, ¿cuánto debe? Dígame cuánto debe de una vez, yo le hago el cheque. Edwin, ¿usted tiene deudas? ¿El total de la deuda? Usted me diría tanto. ¿Y qué sentirías si yo te digo, hijo, acá llegó la bendición, te cancelo la deuda? ¿Descansás o no descansás? Ana María, nos afligen las deudas muchas veces, y es una deuda humana y nos aflige. ¿Usted tiene deuda, su merced? Diana dice que ¡ja! Sí, sí, sí. ¿Qué sentirías? Y yo quiero hacer ese símil entre una deuda humana y la deuda espiritual que nosotros tenemos y que Jesús pagó por ella. Mire, debe ser un motivo de ánimo, porque la palabra dice que el pago de nuestros pecados era la muerte eterna. Pero Jesús vino a la cruz del Calvario y muriendo y entregando su vida y su sangre en la cruz del Calvario, Él nos liberó de la deuda que era imposible de pagar. Por eso tú tienes que tener ánimo. Porque usted antes era muérgana, muérgano. ¿Cuántos dicen amén? Antes, no ahora, antes. O sea, yo estoy profetizando, ¿no? Yo estoy declarando palabra profética que usted antes era muérgana, que hoy es diferente. Hermano, y Dios le ha santificado, Dios le ha restaurado. Mire lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2. Colosenses, acompáñame allí por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. ¿Ya lo tiene? Dice lo siguiente, Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te ha perdonado todos los pecados. Dígaselo, ministrele gracia. Hay gente que lo duda y dice, pero es que si supiera, Dios te ha perdonado. Si tú te acercas al Señor, le pides perdón, tienes arrepentimiento, no remordimiento. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que hay mucha gente que tiene remordimiento y no arrepentimiento. El remordimiento siempre te va a llevar a cometer el mismo pecado y a repetirlo una y otra vez. Pero el arrepentimiento te lleva a dejar de pecar. Por eso Jesús, cuando ministraba a alguien, le decía, vete, no peques más. Cuando tú te arrepientes, cuando tú recibes a Cristo, dice que Él nos perdona todos los pecados, versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola
de en medio, clavándolo en la cruz. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando usted comienza a mirar espiritualmente, tener su mirada en las cosas de arriba, usted tiene un factor importante por el cual estar animado, una fuente de ánimo todos los días, y es que tus pecados han sido perdonados. Pero me llama la atención cuando usted lee, miren la palabra en Mateo, es algo, un elemento que parece pequeño pero no lo es. Allí en Mateo 9 el Señor Jesús resalta algo. El evangelista, el escritor del evangelio de Mateo dice allí en el versículo 2, Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y dice la palabra, y al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué quiere decir esto, Ilsa? Que Jesús está viendo constantemente tu fe. ¿Qué quiere decir esto, Estela? Que Jesús está mirando cuál es la fe que tienes en el corazón, porque la salvación viene por fe. ¿Cómo viene la salvación? Por fe. En el momento que tú dejas de creer que ya no eres salvo, es porque hay problemas de conciencia en tu interior y hay una voz que te está diciendo que hay algo que tienes que solucionar. Aló. Pero la salvación se recibe por fe. Por eso él dice, al ver la fe de ellos. Mire, debemos darle gracias y tener ánimo con el Señor, porque en tiempos donde se está muriendo tanta gente, abro comillas, en tiempos donde entre comillas se está muriendo tanta gente, o más bien donde somos más bien más sensibles a la muerte o apercibidos a la muerte, me anima el poder saber, el poder entender, el poder recibir que soy salvo por Cristo, por su gracia. Saber que tengo salvación. Saber que la muerte es el prerequisito para tener una eternidad con Cristo. ¿Cuántos quieren vivir eternamente con Cristo? ¿Sabe qué es lo único que le falta? Que se muera. Así de sencillo. Por eso Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia. Él decía, para yo estar sufriendo, estar pagando arriendo, estar arriando los hijos, estar trabajando, aguantándome las babas de la gente, las palizas que me den, la situación, el robo, el hurto, el atraco, ahí, pues más bien me voy a vivir de la plenitud en Cristo. ¿Y por qué le digo? Y aquí quiero hacer un zoom. ¿Por qué le digo que me genera bienestar y me anima el saber que soy salvo por el Señor? En tiempos donde se está muriendo, abro comillas, tanta gente. Ayer revisé las cifras de muertes por COVID, están en 4.2 millones de personas en el mundo. Pero también revisé otras cifras, no revisé todas, solamente pillé un pedacito, un cuadro, no revisé los otros porque eran millones de otras cosas. Cifras de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que las personas que mueren por infartos cardíacos, por ataques cardíacos, en el mundo, en el último año, fueron 10.2 millones de personas. Es decir, 2 veces y medio más de lo que hoy, o lo que el último, hasta el momento, en año y medio, se han muerto por COVID. O sea que, quítese esa sensación de que, ay, se está muriendo gente. Es que a veces uno está traumado, ¿no? Y se muere el vecino, ay, si es que se está muriendo gente. Ay, se murió el vecino Ana, ay, y se está muriendo gente. Mire, 10.2 millones se mueren de ataques al corazón y nadie dice nada. 6.2 millones en el mundo se murieron el último año de ataques o de accidentes cerebrovasculares. 6.200.000 personas y nadie dice nada. Enfermedades pulmonares, 3.8 millones de personas. Enfermedades infecciosas respiratorias, 2.500.000 personas. Cáncer de tráquea. Yo cuando veía eso, yo conozco cáncer de seno, pero cáncer de tráquea. Y Alexis, ¿sabes cuántos están muriendo de cáncer de tráquea en el mundo? Ya te voy a dar el dato, 2 millones de personas por año. Y de eso nadie hace nada, no, nadie hace bulla.
Afecciones, mire esta. Gente que se muere por afecciones, José Vicente. Gente que se muere de afecciones mentales, 2.500.000 en el mundo. ¿Usted está sumando? Sume. Gente, mire, esta me preocupó muchísimo. Enfermedades, gente que se muere de enfermedades de Alzheimer y otras demencias mentales, 1.800.000 en el mundo. Gente que se muere por enfermedades de diarrea. Se muere de diarrea en el mundo, 3 millones de personas, Antonio. Y aquí, como somos colombianos, ¿quiere ver dónde se mueren niños y bebés a diestra y siniestra todos los días? Yo le invito a que nos vamos juntos a La Guajira, o acá en el Cauca, en algunas veredas también. Y nadie levanta una voz por esos niños, y nadie levanta una inversión por esos niños. Entonces, por eso le digo, porque ahorita la gente está como traumada. Ay, no, es que, y si no saludo y me da COVID y me enfermo y me muero. Y mire toda la gente que se está muriendo de muchas cosas. Mire, de diabetes, 1.800.000 personas. Wow. Pero bueno, por alguna razón estamos más sensibles a la muerte. Pero si estamos más sensibles a la muerte, estemos con ánimo pronto de que tenemos salvación en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? 2. ¿Por qué debemos tener ánimo? Mire, debemos tener ánimo porque Cristo tiene el poder para quitar todo sufrimiento. ¿Para quitar todo qué? Sufrimiento. Acompáñenme por favor allí a Marcos 5. Marcos 5. Mira, hay gente que sufre. Hay gente que sufre. Nosotros como iglesia del Señor no podemos perder la sensibilidad por la gente que sufre en el mundo. Nosotros como iglesia de Dios necesitamos ser la manifestación de amor para personas en un mundo que sufren. Qué triste es cuando vamos perdiendo, porque nos acostumbramos, nuestro día a día de violencia, de muerte, de asesinato, de robo, de hurto, de conflicto armado, va endureciendo nuestro corazón y perdemos la sensibilidad por la gente. Mire, si hay algo que a mí me parte el corazón, ustedes lo saben, son los niños. Y una persona me decía, pastor, mi bebé puede tener el riesgo de una enfermedad, y me dijo que era. Mano, eso me partió tanto el alma. Yo me puse a llorar y de repente me había quedado de ver con Ana María allí, y me llaman, estaba en eso y me llama Ana María y, pastor, ¿usted está bien? Y yo, ajá, sí, dígame, hija. O sea, no podemos perder el dolor y la sensibilidad por aquellos que sufren, hermano. Ya los muertos son una cifra más. Ay, mataron ese en la esquina, ay sí, ay se suicidó Pepito, ay sí, quién sabe qué tenía, ay pero yo creo que eso estaba enredado en algo malo. Perdemos la sensibilidad, hermanos. Cuando una persona se muere, deberíamos estar tristes porque como iglesia no le alcanzamos con el evangelio de la salvación para que su vida fuera transformada. Aló. Cristo tiene el poder de quitarnos el sufrimiento. Mira lo que dice la palabra allí en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra del Señor, Marcos 5, 24 al 34, y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho. ¿Cómo había sufrido? De muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Usted conoce gente que antes le va peor? Dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y yo quiero que me acompañe también al libro de Mateo 9, 18 al 22, para que vea y lea y reciba la palabra clave. Mateo 9, 18 al 22 dice, mientras él les decía estas cosas,
vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo. ¿Qué fue lo que le dijo? Ten ánimo. ¿Por qué tenemos que tener ánimo? Porque Dios tiene el poder para quitar todo sufrimiento. Porque Jesús está interesado en quitar de tu vida el sufrimiento. Si hoy hay una persona que está enfrentando una enfermedad muy fuerte, la palabra del Señor para ti es: ten ánimo. Si hay una persona que está con alguna limitación, con alguna discapacidad, con alguna situación que impide su movilidad, ten ánimo. Si hay personas que están viviendo situaciones en el hogar muy fuertes, la palabra de Dios para ti es: ten ánimo. Si estás viviendo una situación financiera apretada, la palabra de Dios para ti es: ten ánimo. Mire, Él tiene el poder para quitar todo sufrimiento. Esta mujer llevaba 12 años enfrentando una enfermedad. Llevaba 12 años donde todo le salía peor. 12 años de una enfermedad complicada. 12 años de sufrimiento sin Cristo. Cristo es la medicina para el alma que quita el dolor. Y esta mujer me llama la atención porque se acerca nuevamente, la Escritura lo dice, ella se acerca con fe, ella hace una oración con fe, ella avanza con fe. Y en medio de esa multitud, porque entienda algo, para la mujer del flujo de sangre era un desafío muy grande acercarse a Jesús, que estaba rodeado de personas, porque al ser ella una mujer de flujo de sangre, una enfermedad muy fuerte, la gente se iba a dar cuenta de su problema. Y ahí es donde viene un desafío y una enseñanza grande de esa mujer. Hay gente que no viene a la iglesia, hay gente que no busca de Dios, hay gente que no busca ayuda porque dice: ay, ¿y si se dan cuenta? Que se den cuenta, hermano, que se dé cuenta el diablo. Usted lo que necesita es encontrarse con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella se expuso, pero ella sabía, ella tenía la fe, que a pesar de la multitud, a pesar de que se dieran cuenta de su problema, esa mujer sabía que el Señor podía sanarla. Ella no vivía del qué dirán, ella no vivía del qué pensarán. ¿De qué pensará la gente? ¿De qué dirá la gente? ¿De qué opinará la gente? Ella sabía, hizo una declaración de fe, que es lo siguiente: hacer la declaración de fe. ¿Cuál fue la declaración de fe de esta mujer? Si tocare el borde de su manto, sería salva. Tú debes ser un hombre y una mujer que haga declaraciones de fe ante lo que estás viviendo. Recuerda, David hizo la declaración de fe y después venció al gigante. La mujer hace una declaración de fe de que sería sana y fue sana. ¿Qué estás declarando en el mundo espiritual, iglesia? Mire, lo tercero, ¿por qué debemos tener ánimo? Son motivos, son razones. Con esto termino. Acompáñeme a Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. Perdón, Mateo 14, 22 al 27. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca, en la barca, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Qué subió a hacer Jesús? A orar. Dígale a la persona que está a su lado: tienes que orar. Eso a palo seco es muy bravo. Dice la palabra que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escribe esa palabra: vientos contrarios. El viento era contrario. Y dice la palabra más: a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe cuáles son las vigilias de la noche? Los días en los judíos empiezan y terminan a las 6 de la tarde.
A partir de las 6:01 ya empieza un nuevo día en su calendario. Y la primera vigilia de la noche es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 a 12. La tercera vigilia es de 12 a 3. Y la última vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. O sea que es en esa franja de las 3 y las 6 de la mañana donde Jesús se apareció. Por eso me encanta orar de 3 a 6 de la mañana. Porque es un tiempo, es una franja donde hay revelación, donde todo está quieto a nivel espiritual. Yo le desafío a usted que crucifique la pereza, la carne y coloque una vez a la semana. No le va a hacer daño, usted no se va a morir, yo se lo prometo. Que antes había gente que hacía las 4 completas en el mundo, ¿no? Desde las 6 de la tarde rumbeando hasta las 6 de la mañana. Yo te invito a que tú puedas tener un tiempo de vigilia con el Señor, de buscar a Dios en la madrugada. Allí Dios te va a sorprender, allí Dios te va a hablar. En ese tiempo se apareció Jesús en la cuarta vigilia, de entre la franja horaria de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, y se les apareció allí. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y lo tercero que quiero hablar, solo estas 3 cosas que espero que guardes en tu corazón. Lo tercero es: debemos tener ánimo, porque Jesús está con nosotros en medio de situaciones que se tornan contrarias. Recuerde que el viento de la barca era contrario. Las barcas tenían unas velas, unos telones, y lo lógico, lo natural era que siempre se pudiese navegar aprovechando el viento a favor. Pero Jesús da una instrucción que interesante en nuestro Señor, porque Él da una instrucción y le dice: pasen al otro lado, sabiendo que el viento era contrario. ¿Sabes que el Señor muchas veces te va a inquietar, te va a llamar, te va a levantar para que hagas cosas que son contrarias al común de lo que piensa la gente? ¿Aló? Usted tiene que tener ánimo, porque el Señor está en su barca. Cuando usted sienta que va a desmayar, cuando vengan a atacarle esos momentos de tristeza, tenga esta palabra en su corazón de que Jesús está en su barca. Jesús está contigo, aun cuando vengan situaciones contrarias, porque situaciones contrarias siempre van a venir a chocarnos. Pero el Señor nos ha dicho que pasaremos al otro lado, y al otro lado pasaremos en el nombre de Jesús. Tú no te vas a quedar a mitad del camino, tú no te vas a hundir en medio del lago, en medio del mar. Jesús está contigo. Y sabes, otra cosa que me emociona y me apasiona muchísimo, dice la palabra del Señor en el versículo 31, dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sabes por qué debes tener ánimo en tu corazón? Porque el Dios que tú sirves, el Dios que tú amas, debes tener ánimo, porque Él tiene el poder para calmar cualquier tipo de tormenta que quiera levantarse en contra de tu vida. Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta. Yo quiero levantar tus manos y profetizar esto bien fuerte y declarar que sea cual sea la tormenta que estás viviendo, el Señor envía una palabra para quitar ese tiempo de tempestad, para quitar ese tiempo de tormenta en el nombre de Jesús. Él envía la palabra, la tormenta se aquieta, la tempestad se aquieta, todo viento contrario es apagado sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dale fuerte ese aplauso. ¿Qué necesitamos para lo que se viene? Dígale a la persona que está a su lado: lo que se viene es grande, papá. Dígaselo con fe. Se viene desafíos grandes, hermano. Dios va a seguir haciendo cosas grandes con nosotros, cosas grandes con tu familia, pero el ánimo es fundamental. Así que si usted ve a la persona que está a su lado como con cara de medio desanimada, medio dejada, hermano, sacúdala, porque entre todos, con la ayuda del Señor, nos vamos a animar, nos vamos a levantar y vamos a resplandecer. Yo quiero que se ponga de pie y vamos a orar. Y dele gracias allí donde está. Espíritu Santo de Dios, levante sus manos y cierre sus ojos.
Hoy el Señor, hoy Dios quiere inyectarte y ministrarte ánimo. Allí donde estás con tus ojos cerrados, dígale al Señor: Dios, gracias porque tú me has hablado hoy. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que conforme a esta palabra tú traigas ánimo al corazón, Señor. Tú traigas ánimo en cada vida en el nombre de Jesús, Señor. Hoy en el nombre de Jesús se va todo desánimo. Yo vengo a impartir una palabra de ánimo, una palabra de aliento ahora. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor. Se va todo desánimo del corazón en el nombre de Jesús, Dios. Y viene ánimo, hija. Dios te llena de un nuevo ánimo en el nombre de Jesús ahora. Viene ese ánimo, se va todo desánimo en esta hora. Y viene el ánimo de Dios. Viene el ánimo de levanta tus manos ahora en el nombre de Jesús. Recibe ese ánimo del Señor. Viene un nuevo aliento, un nuevo gozo, una nueva alegría en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Yo oro por tu pueblo. Pídale al Señor. Dígale: Señor, tu palabra me anima, tu palabra me alienta, Señor. Hoy yo me desarraigo, Señor. Hoy echo fuera todo desánimo en el nombre de Jesús. Se va, se va. Señor, me levanto y resplandezco. Señor, me levanto y resplandezco. Señor, el enemigo te había querido afligir, atraer pensamientos, voces incorrectas, pero hoy yo imparto sobre tu vida ese ánimo que proviene de Dios. Nuevas fuerzas, hija, nuevas fuerzas pone el Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Se acalla toda voz incorrecta, todo lo que quiera traer desánimo ahora es desarraigado, y viene ánimo, viene una nueva fuerza, viene una nueva fe sobre ti. Te dice el Señor, en el nombre de Jesús: Señor, tú traes ánimo, tú traes aliento en tu pueblo, Señor. Grandes cosas harás con nosotros, Dios. Estaremos alegres. Grandes cosas harás tú con tu pueblo. Grandes cosas harás tú con tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, viene ese ánimo, Señor Jesús. Viene un ánimo pronto, una fe poderosa sobre tu hija. En el nombre de Jesús, Señor, se desarraiga todo desánimo, toda voz mentirosa, toda voz de desaliento ahora es cancelada, es echada fuera. Y viene un tiempo de ánimo, viene un tiempo de gozo, Señor, en esta hora, Padre, sobre tu hijo, Señor. Viene ánimo, Padre. Echamos fuera de esta iglesia todo desánimo, Señor, y viene ánimo, viene alegría en el nombre de Jesús, Señor. Viene alegría sobre las vidas, Padre. Algo grande vas a hacer con esta mujer, Señor. Algo grande. Yo te doy gracias, Señor, porque has dado salvación, Señor, porque has dado vida eterna, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú vas a traer, Señor. Tenemos ánimo porque tú tienes el poder para quitar la aflicción, para quitar el sufrimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, gracias, Señor. Padre, todo sufrimiento, Señor, todo dolor, Señor, es quitado, Dios, y colocas ánimo, colocas nuevas fuerzas, colocas de tu espíritu, derrama de tu espíritu en el nombre de Jesús. Sopla de tu espíritu sobre esta mujer, Señor. Sopla vida. Viene ánimo, Padre celestial. Viene ánimo, Señor. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, lo que estás haciendo, Señor. Viene ánimo en el corazón, Señor. Viene una nueva fuerza, Señor, Padre. Esta lesión que ha venido como, Señor, como para afligir, como para debilitar, como para impedir movilidad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús viene una nueva fuerza que proviene de ti. Las palabras de Cristo en el corazón de este varón para traer ánimo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la fe de tu pueblo se activa. La fe de tu pueblo se activa. Mujer, no te canses de luchar por tus hijos. No te canses de perseverar por tus hijos, mujer. Recibe ese ánimo del Señor. Recibe esa nueva fuerza del Señor. Dios quita el sufrimiento en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Levante sus manos y glorifica a Cristo allí donde está. Dígale: gracias, Señor. Hay un ánimo que viene sobre tu vida. Hay un gozo que viene sobre tu vida en esta hora. Dígale: gracias, Señor, porque me has dado salvación. Dígale: gracias, Señor, porque me has dado vida eterna. Hoy el sufrimiento, dígale: yo me acerco a la cruz del Calvario y pongo allí todo sufrimiento, pongo allí todo dolor, pongo allí toda desesperanza en esta hora, en el nombre de Jesús. Dígale, levante sus manos y diga: yo coloco mi mirada en ti. Esta es una mañana donde debes dejar de colocar tu mirada en el mundo, donde debes dejar de colocar tu mirada en los hombres y debes comenzar a poner tu mirada en el Señor Jesucristo. Dígale: Dios, hoy nos enfocamos en ti, que la oración crezca en ti, Señor. Levanta
Levanta hombres y mujeres que oren, hombres y mujeres que clamen en esta hora, que doblen sus rodillas delante de ti. Derrama espíritu de oración. Reciba el espíritu de oración que Dios está colocando en su vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, Padre, tus palabras permanecen en nosotros, tus palabras permanecen en nosotros, tu voz se activa, esa voz profética, esa voz a través de la palabra en cada uno de los que están aquí. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Dios. Gracias te damos, y la iglesia del Señor dice amén y amén.